Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime, información con contexto, análisis, independencia. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud organizó e inició una mesa de trabajo junto a los representantes de las ISAPRES para abordar la crisis de las aseguradoras privadas. Tras la cita, desde las ISAPRES valoraron la disposición del Ministerio, mientras que la Secretaría de Estado afirmó que la Superintendencia está trabajando para determinar con celeridad el mecanismo con el que se va a implementar el último fallo de la Corte Suprema. Esta tarde la Armada confirmó el hallazgo del tercer cuerpo de la familia que fue arrastrada por el mar en Pingueral, en la región del Biobío. Se trata del padre de 33 años que murió junto a sus dos hijos. Con esto terminaron las labores de búsqueda en la zona. El Comité de Ministros deberá tomar mañana una determinación respecto de si va a aprobar o no el proyecto minero y portuario Dominga. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, descartó inhabilitarse, mientras que parlamentarios del PS exigieron al gobierno rechazar la iniciativa. Y en temas internacionales, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expulsó a 40 militares que prestaban servicios en la residencia presidencial designados por Jair Bolsonaro. La decisión del mandatario ocurre en medio de la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas tras el asalto a los tres poderes del Estado. Eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Hace cerca de una hora y en su segundo trámite en el Senado fueron aprobadas las indicaciones para modificar el MEP con una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que va a permitir continuar con la baja del valor de los combustibles. Ángela Rayman tiene la nota. Con 30 votos a favor y 7 abstenciones, el Senado aprobó las indicaciones presentadas por el gobierno para modificar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Ahora el proyecto se despacha a la Cámara. Solamente cada 3 semanas se cambia el precio y no cada una. Y además la baja sea más sustantiva, de esa forma favorecer también a las familias durante estos meses, de aquí hasta marzo, que es donde esperamos bajen los combustibles. El Ejecutivo ingresó una indicación a este proyecto de ley, la cual pretende ampliar el margen de la disminución de los precios de los combustibles de un 2,4 a un 3% hasta abril de 2023. Esto permitiría que su costo se reduzca más en plazos de 21 días. Las proyecciones son que la baja del valor de la benzina podría traducirse hasta en 36 pesos en 3 semanas durante este verano. No creo que nos ayude mucho porque va a bajar 36 pesos y después va a seguir subiendo. Entonces son medidas de parche. Extraordinario, no, yo necesito más para el trabajo. Lamentablemente la gasolina no sube una vez a la semana, sino 2 hasta 3 veces a la semana. Sería genial, buenísimo. En 7 semanas los combustibles han bajado su valor en 60 pesos. Esto producto de diversos factores, entre ellos la disminución del valor de los barriles, el aumento de la oferta del crudo, la estabilización del precio del dólar y el MEPCO. Los especialistas coinciden con algunas proyecciones del gobierno. La producción de barriles aumentó en 91 millones de barriles. Por lo tanto, esto genera una baja solamente en el precio del barril de petróleo. La ayuda de MEPCO y la FEP. Por lo tanto, esto en este caso podría generar una disminución en el precio del valor de las bencinas, proyectándola hacia los 1.000 pesos. El precio va a variar cada 21 días. Por lo tanto, eso es interesante entender que vamos a tener un precio mucho más estable y no con los vaivenes de a la baja o alza cada semana. Hay quienes no proyectan tanto positivismo. El incremento del valor en el precio de la gasolina a nivel internacional podría producir que la disminución en el valor de los combustibles en Chile no pase del mes de febrero. Las próximas 2 semanas debería seguir cayendo 10 pesos y de ahí en febrero debería más o menos mantenerse. Esta proyección original del Ministerio de Hacienda, que de alguna manera mostraba en diciembre que el precio de la gasolina iba a estar bajando durante todo el verano, eso no va a ocurrir. Las proyecciones más allá de marzo quedan todavía ante la incertidumbre del contexto internacional. Posterior, entrando a marzo, posterior a ello vamos a tener que ver cómo se manejan las variables internacionales, pero eso no hay certeza hoy porque el escenario está muy volátil todavía. Para poder controlar y estabilizar los precios, tenemos obviamente esta instrucción del MEPCO hasta
el primer semestre del año 2023. Por lo tanto, esta baja podría ser transitoria. Destacar que las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo en el MEPCO también buscan congelar el precio del diésel hasta el 15 de abril de 2023. Todo esto bajo el contexto del acuerdo alcanzado tras el paro de camioneros realizado a fines de noviembre del año pasado. Hoy se dieron a conocer los resultados de las postulaciones a universidades. Autoridades ministeriales y académicas hicieron un positivo balance del proceso de admisión a la educación superior para el año 2023. Para más detalles, tomamos contacto con María Paz Ortiz. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, claro, y buenas noticias desde el Ministerio de Educación, porque ahí daban el balance de alguna forma de la prueba PAES, este proceso también de previa postulación, cómo fue de alguna forma y también esos resultados que se da a entender de las distintas postulaciones. Lo que dice el Ministro de Educación, y que dieron cuenta también en compañía de la subsecretaria de Educación y también, por supuesto, de la rectora de la Universidad de Chile, es que se disminuyeron brechas importantes. La primera de género, que eso también era sin duda muy relevante, pero además hablaban de la disminución de brechas de los establecimientos de donde provienen también los estudiantes. Sabíamos que se hablaba mucho de la brecha que generaba la educación privada versus la educación pública, y acá también entonces dicen que se pudo disminuir bastante esa brecha entre estudiantes que vienen desde colegios técnicos o colegios públicos versus también entonces los particulares o particulares subvencionados. Así que también eso es una buena noticia. Aumentaron bastante las postulaciones, hay más de 187.000 postulaciones. Y lo que decían entonces las autoridades es que es un aumento de un 25% más respecto del año pasado. Lo mismo también con la oferta, porque son más de 45 las universidades que van a ser, que son parte ya de este proceso, con una oferta de más de 2.000 programas, decían, así que un aumento de un 3% respecto también de la oferta que había durante el año pasado. Otro punto importante son las regiones, el aumento también de las postulaciones en las universidades de las distintas regiones, las universidades también del sur de nuestro país, y también, por supuesto, en el norte, en Antofagasta, se hablaba también en el sur de la Universidad Austral, de la Universidad de Concepción, que muchas veces son grandes opciones, pero que los estudiantes tienen que muchas veces venirse a Santiago. Eso aumenta también, por supuesto, el gasto en el bolsillo familiar, hay que venirse a Santiago, hay que pagar arriendo, y ahora también se vio también ese aumento en esas postulaciones. Podían elegir marcar hasta 20 opciones, decían, tanto de universidades como de carreras. En promedio cada uno marcó 8, un poquito más de 8, así que también ese era un aumento importante. Sabemos que esta prueba es distinta, que la medición era distinta, la escala también de dificultad. Decían que la M1, la prueba de matemáticas, era mucho más fácil y se pudo ver también ese resultado. Decían que las personas que obtuvieron mayor puntaje aumentaron bastante, pero la M2, que es una prueba complementaria, también mide para las personas que son más especializadas en las matemáticas, los que quieren perseguir las ingenierías, por ejemplo, también mide ese punto, así que no quedan, dicen las autoridades, al debe, no es que sea solo más fácil y que por eso también van a entrar más personas a las universidades. El proceso de matrículas comienza entonces, dura hasta el 27 de enero, y también el proceso de retracto que van a poder hacerlo los estudiantes que también se arrepientan de las postulaciones que han llevado a cabo. Así que esos resultados de estas postulaciones se entregaban hoy a las 12 del día. El balance de las autoridades fue un par de minutos antes, así que se sabía que había muchos jóvenes nerviosos durante esta mañana. Pero escuchemos lo que decía entonces el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respecto también del aumento en las carreras de los resultados, respecto de las carreras, porque aumentó bastante el interés por las medicinas, por la medicina en general, pero también la psicología era otro también muy importante, y también, por supuesto, un aumento relevante en las pedagogías, en la postulación y el interés por las pedagogías. Él decía, claro, eso le llega muy de cerca, porque sabemos que el ministro es profesor, y él hablaba entonces también, le preguntábamos si está también la capacidad para recibir a más estudiantes en los distintos planteles, en estos 45 universidades que están acreditadas, y también si está la capacidad para que se mantengan en las carreras. Sabemos que eso también es muy importante. Generalmente comienzan los cursos universitarios muchas personas el primer año, pero se va haciendo un filtro y también muchos de ellos van quedando en el camino por razones socioeconómicas muchas veces, así que también había un compromiso, decía, desde el punto de vista de las pedagogías, con la carrera docente.
pero con el resto de las carreras también que generan interés. Es importante también que cada universidad tenga un equipo de apoyo socioeconómico, también por la salud mental de los estudiantes, pero también desde el punto de vista económico familiar, que muchas veces ese es un gran pero para continuar estudiando en la universidad. Escuchemos lo que decía entonces el ministro esta mañana. Respecto de las pedagogías, y con esto quizás con mayor propiedad puedo señalar que esta es finalmente una carrera profesional, pero que tiene muchos componentes de oficio, ¿no es cierto?, en que se desarrolla fundamentalmente en el terreno, y por eso que las prácticas profesionales ya no están puestas solo en los últimos años de la carrera, ¿no es cierto? Sin duda alguna, aumentar de 8.712 a 13.195 estudiantes es una tremenda noticia que nos va a permitir, ¿no es cierto?, avanzar aún más todavía y ojalá tener más postulantes el próximo año para las carreras de pedagogía en todos sus ámbitos. Ahí estaba entonces el ministro. También, por supuesto, daban cuenta del aumento importante en los seleccionados. Habla más de 140.000 seleccionados. Y de eso se desprende también entonces este dato de la disminución de brechas entre hombres y mujeres entrando entonces a la educación superior. Hablan entonces de una suerte, un cambio, un aumento respecto, por ejemplo, de las mujeres de un 21%. Así que, claro, es importante también ese acceso para las mujeres y también en las distintas carreras. Sabemos que se hablaba también de la falta de mujeres en algún momento en carreras que tienen que ver también con tecnología, por ejemplo. Eso también se puede ir, se va a ir regulando, dicen también en este proceso. Sabemos que la prueba PAES es el primer año, pero daban cuenta de un balance muy positivo también, por supuesto, desde las distintas ramas que estaban entregando entonces este balance. Hay un aumento entonces en los seleccionados y también entonces una disminución de brechas entre hombres y mujeres pudiendo estudiar entonces en la educación superior. Escuchemos también entonces lo que decía la subsecretaria respecto de estos puntajes de corte, por ejemplo. Decían y aclaraban que desde el ministerio no hay puntajes de corte. Sí, cada establecimiento puede tener también esas distintas reglamentaciones para postular también a las distintas carreras. Eso depende entonces de los recintos universitarios o de los recintos estudiantiles. Así que así esa aclaración también y por supuesto de cómo se va a medir para quienes, por ejemplo, querían usar la prueba que rindieron la PSU el año pasado, usarla ahora. Eso también lo aclaraban si se va a poder o no. Escuchemos lo que decía. Los datos 2023 son claramente mejor a los que hemos tenido en el proceso 2022 y en el proceso de admisión 2021. Nos encontramos, ¿cierto?, con que el aumento, de hecho, de las y los seleccionados para el 2023 es de un 20,4% mayor. Podemos ver, de hecho, ¿cierto?, que las personas seleccionadas para el año 2023 son más de 140.000 versus 116.000 que fueron en el periodo anterior. Por lo tanto, es una prueba que muestra que en cada una de las etapas del proceso aumentan las posibilidades de llegar a buen puerto, ¿cierto?, a la selección de la carrera que escojan las y los postulantes. Ahí estaba entonces también la subsecretaria. Y respecto también de las carreras, se hablaba mucho entonces de medicina como la gran, de alguna forma, ganadora de este año en las preferencias. Aumentó bastante, eso también dicen tiene relación, ¿no?, con que la prueba de matemáticas, la M1, era más fácil. Decían, hay muchos que lograron también ese puntaje necesario. Sabemos que con la M2 se va también nivelando, decían, bajo ningún punto de vista la idea es que ahora solo sea más fácil la prueba y que eso permita también una gran cantidad de estudiantes en las universidades, pero que ya de alguna forma avanzando en el proceso vayan quedando siempre en el camino. Así que también ponían de alguna forma daban tranquilidad desde ese punto de vista. Sigue psicología y enfermería, así que hay mucho interés por el área de la salud, y lo mismo entonces con las pedagogías. Periodismo no aparece ni siquiera en el listado, así que tenemos que preguntar qué pasa ahí con el interés también por nuestra área, pero la medicina entonces fue la gran ganadora este año en esas preferencias. Hay de alguna forma también proceso de matrículas que inicia ahora y termina entonces, se van a dividir entre una primera instancia y una segunda que dura entonces hasta el 27 de enero. En ese mismo plazo de tiempo pueden también retractarse entonces quienes se arrepientan de las distintas postulaciones. Como te decía, en particular cada estudiante marcó más de 8 opciones para poder entonces entrar en distintas carreras y en distintos también universidades a lo largo y ancho del país. Escuchemos también lo que decía entonces la rectora de la Universidad de Chile
respecto de este balance. Ella estaba muy contenta, decía, esperan también las universidades estar a la altura de este aumento. Más de 3,5 millones de estudiantes van a estar cursando la educación superior durante el próximo año. Escuchemos lo que decía. Estamos contentos porque podemos mostrar hoy día que la tarea está bien hecha, y eso siempre es un agrado, es una responsabilidad la que hemos tenido muy grande en nuestras manos todos en conjunto, y este es un gran día. Ya se han dado las cifras, tenemos un sistema de acceso o un proceso más equitativo, con pruebas que eran más ajustadas a currículum, ¿verdad? Mejores pruebas en ese sentido. Los aumentos de jóvenes que provienen de sistemas locales de educación, del municipal, de técnico profesional, es de una importancia nacional enorme. También, por cierto, el aumento de pedagogía, que no podemos sino celebrarlo. Ahí estaba entonces también la rectora de la Universidad de Chile. Respecto de las pedagogías, que también es otro punto importante, aumentaron las postulaciones en más de un 50%, así que eso también había que ponerle mucho ojo. El ministro aseguraba entonces que la carrera docente va a ayudar también no solo a medir también la calidad. En algún momento se discutía mucho eso, que eran carreras a lo mejor más baratas y que por eso se elegían, y que después se daban cuenta que eso no aseguraba la calidad del docente. Sabemos que los profesores son cambiadores de vidas, son un ente muy importante en nuestra sociedad, en cómo también ellos entregan ese conocimiento, son muy relevantes en la vida de un niño y en la formación también entonces de niños, adolescentes y también entonces adultos. Y él nos decía entonces que con la carrera docente esperan también poder entregar esa seguridad, entregar también que las universidades tienen ese compromiso entonces de también tener una malla curricular que vaya acorde, que ahora las prácticas parten el primer año. Él hablaba del oficio necesario también para ser profesor, y decía que a diferencia de antes que se hacían en el 5º año, ahora desde el primer año hay prácticas profesionales también para para los estudiantes que se interesaron también puedan medir esas capacidades rápidamente en la pedagogía, si tienen o no esas capacidades para poder ser más adelante formadores también de niñas, niños y adolescentes. Así que es importantísimo ese balance y también esa tranquilidad que entregan. Hay que ver entonces qué pasa ahora con las matrículas, porque ya se entregaron entonces esos resultados. Una mañana compleja para muchos estudiantes, pero el balance que daban las autoridades entonces era positivo respecto de estos resultados, los primeros para la prueba PAES. Bueno, con el hallazgo de la tercera persona desaparecida en la playa de Pingueral, culmina la búsqueda en la zona por parte de las autoridades. Vamos a estar en contacto con Pola Artur, periodista en nuestro medio asociado Radio Bio Bio, que ha sido testigo, Pola, de esta complicada, esta triste búsqueda que, claro, da resultados, pero evidentemente no los que hubiéramos esperado. Así es, el día de hoy, en el 5º día de búsqueda acá en la playa de Pingueral, en la comuna de Tomé, finalmente cerca del mediodía, eso de las 1 de la tarde, se encontró a Brian Salas, de 33 años, el único desaparecido que se mantenía de esta tragedia, de esta familia que fue afectada por las marejadas, que fueron arrastrados por la ola. Este padre junto a sus 2 pequeños hijos, su hija de 9 años y también su pequeño hijo de 4, quienes fueron encontrados el día sábado y domingo respectivamente, y que continuaron con las búsquedas el día de hoy, que era un día clave, Mónica, porque el día de mañana comienzan las marejadas nuevamente en la zona. Bueno, las marejadas van a afectar desde Arica hasta Puerto Montt aproximadamente, entonces también va a afectar acá a la región del Biobío y nuevamente a las playas de la comuna de Tomé. Entonces el día de hoy era el día clave para encontrar a Brian, al último desaparecido de esta familia, porque el capitán de la Armada nos comentaba de que si bien las marejadas, ¿no es cierto?, iba a retroceder todo el tiempo de búsqueda por la resaca que producía y que la resaca que existe en la playa de Pingueral, había un plan B, pero no era el más óptimo. Bueno, te invito a que pasemos a escuchar lo que nos dijo el capitán a cargo de la búsqueda, Francisco Requena, quien estuvo también todo el día explicándonos los procedimientos que estaban realizando junto a los pescadores artesanales. Bueno, este hombre fue encontrado por los pescadores de Coliumo al mediodía. También ellos nos explicaron cómo fue el proceso. Los efectivos que estaban buscando en el área sur de la bahía de Pingueral, tanto pescadores artesanales, del bomberos de Gersa
y de la Armada de Chile, lograron dar con el cuerpo sin vida de un hombre con la contextura y la edad promedio de la persona que estamos buscando. Pusimos todos los medios que teníamos disponibles para poder sacar todas las dudas que teníamos de todos los medios, no se dejó nada al azar. Lo importante es que le podemos dar una tranquilidad a la familia y darle gracias a Dios y a toda la comunidad que nos apoyó para poder lograr nuestro cometido y cumplir nuestra misión. Yo creo que todo vino de Dios nomás, porque hemos dado no sé cuántas vueltas y el patrón, el dueño del bote, Fabián, se paró justo en ese punto. Y yo con la soga empecé a jugar y de repente le digo a mis compañeros, oye, agarré algo. Y yo creo que ahí hay como 12 metros, 12 a 14 metros. ¿De profundidad? De profundidad. Paula, terminadas estas labores de búsqueda, evidentemente en las condiciones más tristes que podrían haberse dado, aunque llevan un poco de tranquilidad a esta familia, ¿qué se sabe de la madre, que en un primer momento obviamente fue atendida por los servicios de emergencia? ¿Qué se ha sabido de ella, que está en una situación... Es imposible describir la situación que ella vive después de ser parte de esta familia que la arrastra al mar, solo lograr salvarse ella y perder a sus 2 hijos, y no sé si tenían algún otro hijo más, y además perder a su esposo? Claro, bueno, ella estuvo presente el primer día de búsqueda, ¿no es cierto?, donde fue atendida por personal de salud, estuvo con varias complicaciones ¿no es cierto?, por el sistema nervioso y todo lo que implicó la tragedia, ¿no es cierto?, de ese día. Los días posteriores a la búsqueda estuvo en algunos momentos. El día de hoy nosotros no pudimos verla en el momento en que fue encontrado a Brian, a su esposo, no estaba ella en el lugar. La verdad es que le preguntamos a la familia por el estado de ella, nos comentaban que todavía estaba en un estado de shock por la situación y que por supuesto no iba a hablar con nosotros, con los medios, pero sí transmitía su agradecimiento a todas las personas de que se desplegaron en esta búsqueda, sobre todo a los pescadores y al personal de la Armada que guió, ¿no es cierto?, todo esto. Pero sí los padres de ella estuvieron muy presentes durante todos los días, durante los 5 días estuvieron ahí con varios familiares también. Ellos son de la comuna de Talcahuano, así que relativamente queda cerca, a media hora de la comuna de Tomé, así que pudo estar toda la familia durante el día de hoy. Bueno, la madre de ella también habló con nosotros, así es que pasemos a escuchar lo que nos dijo. Quiero dar gracias a las Fuerzas Armadas, quiero dar gracias a los buzos, a aquellos hombres de mar. Quiero bendecirlos en el Señor, que ellos se dieron el tiempo, estuvieron con nuestro dolor, estuvieron ahí contendiéndonos y diciéndonos: aquí estamos, como abuelos, como suegros, y hemos compartido mucho con mi yerno. Por eso estoy tranquila, Dios me ha dado la paz. ¿Qué decir? Qué altura de miras, qué generosidad la de Silvia, de tener corazón todavía cuando lo tiene destrozado ella, toda su familia, son sus nietos, ¿no? Para dar gracias a otros por lo que ha sido también una acción súper solidaria. Aquí desde el primer minuto tú nos contaste, Paula, del trabajo de los pescadores, los buzos, del personal de la Armada. Toda la comunidad trató de ayudar en la medida que pudo. Extenderle un abrazo a esa familia. Es imposible dimensionar el dolor que están viviendo, pero no alcanza a imaginarlo. Cuando se ha perdido un hijo, no alcanza a imaginar lo que es. Bueno, por lo mismo la familia de Brian no quiso, ¿no es cierto?, referirse al tema, no pudimos hablar con ellos, estaban totalmente consternados, ¿no es cierto?, por el hallazgo hoy día de su único hijo y sus únicos 2 nietos que perdieron a raíz de esta tragedia que ocurrió acá en Pingueral. Mónica, después del hallazgo, hubieron varios momentos emocionantes para ellos y también para la Armada y todo el personal de rebúsqueda, porque después del hallazgo, ¿no es cierto?, fueron trasladados al embalsadero, a Villarrica, pero posteriormente las lanchas de la Armada y también de los pescadores dieron algunas vueltas a la orilla de Pingueral, y en ese momento la familia también les gritaba desde la arena todos los agradecimientos. Son las imágenes de que se están mostrando ahí. Le gritaban que les daban las gracias por todo
todo el esfuerzo. Recordamos de que todas las personas que participaron en esta búsqueda estuvieron desde el día viernes, desde las 3 de la tarde hasta hoy día. Muchas personas pasaron toda la noche ahí en la costa de Pingueral. Los trabajos comenzaban a las 5:30, 6 de la mañana. Hoy día mismo comenzaron a las 5 de la mañana por tratarse de un día clave, por el aviso de marejadas que comenzaba el día de mañana. Finalmente, no es el final de que todos esperábamos, que se encontraran con vida estas personas. Lamentablemente fue otra la realidad, pero la familia también pidió al servicio médico legal que estas 3 personas, estos 3 familiares fueran entregados al mismo tiempo, que esperaran, ¿no es cierto?, aunque la entrega del primer pequeño ya estaba lista, que esperaran, ¿no es cierto?, a cuando los exámenes tanatológicos del padre estuvieran listos, pudieran ser entregados los 3 al mismo tiempo para realizar el posterior velorio y funeral en la comuna de Talcahuano. Muchísimas gracias, Paula, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de plano informativo para contarles que tras la aprobación de la Comisión Investigadora de Indultos, los partidarios van a definir a los 13 diputados que revisarán todo el proceso, cómo fue realizado, los beneficios otorgados por el presidente Gabriel Boric. En el oficialismo advierten que dicha instancia es la antesala de una acusación constitucional contra el mandatario impulsada por la derecha, que ya acudió a otras instancias. ¿Es así? Bueno, la nota es de Estefanía Bustamante. Varios antecedentes en carpeta deberá tener el gobierno para responder a la comisión investigadora sobre el otorgamiento de indultos particulares, instancia que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados por 66 votos a favor. Una comisión investigadora que busca responsabilidades políticas que son distintas a las que se pueden obtener, ¿cierto?, desde la Contraloría o desde la propia justicia. La oposición ya acudió a la Contraloría y al Tribunal Constitucional. En el Congreso tendrán 60 días para indagar sobre el procedimiento que utilizó el gobierno para otorgar los indultos y determinar si existen o no responsabilidades políticas. Si es que llegamos a conclusiones que ameriten investigaciones penales, vamos a remitir los antecedentes al Ministerio Público, y si después de esta investigación consideramos que se amerita también una acusación constitucional, vamos a realizarla. Es una facultad fiscalizadora que está bien que se ejerza cuando existen ciertas dudas, pero obviamente que lo que esperamos es que se utilice de forma correcta. Seguir creando instancias de fiscalización para llevar adelante una investigación que se encuentra desarrollada por diversos canales, creo que es absolutamente innecesaria. Es que varios parlamentarios oficialistas sostienen que la estrategia opositora es uno de los primeros pasos hacia una acusación constitucional contra el presidente Boric, opción que analizan desde la derecha. Yo creo que el mérito para acusar al presidente constitucionalmente está, pero la comisión ayuda a poder entender qué es lo que está pasando y poder darle más fundamento a una posible acusación constitucional contra el presidente de la República. El único mayor responsable que puede quedar en el gobierno dejando fuera a la ministra Ríos es Gabriel Boric, pero no lo van a conseguir porque no tienen fundamento. La comisión tendrá 13 cupos proporcionales, de los cuales el socialismo democrático todavía no define a sus representantes, mientras que en Apruebo Dignidad, Boris Barrera suena como uno de los nombres. Vamos a enfocar en aportar antecedentes que contribuyan a esclarecer que la determinación que ha tomado el presidente de la República se ajusta completamente a derecho y que desde ese punto de vista es incuestionable. No hay argumento técnico ni jurídico que puedan echar abajo los indultos o revertirlos. Es una invención de la derecha para tapar los problemas que tienen. Lo que sí me preocupa es que este Congreso Nacional pase más tiempo discutiendo caprichos políticos en lugar de centrarnos en las necesidades de la familia. En la derecha, Renovación Nacional propondría a Miguel Mellado y Frank Sauerbaum. La UDI a Cristian Lavé, con su segundo cupo aún por definir. En tanto, Republicanos tiene entre las opciones a su jefe de bancada, José Mesa. Seguramente se va a dar cuenta esta semana de la comisión investigadora y se van a componer antes de que termine el mes de enero los 13 componentes. Componentes de una comisión que comenzaría su trabajo después del receso legislativo. Desde ese entonces tendrá 2 meses que podrán ser prorrogados para fiscalizar los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Y en el tema de la salud, las ISAPRES ya acumulan 24 meses de pérdida, pero aún así no están en insolvencia, según aclaró el superintendente de salud. Esto porque las aseguradoras han advertido riesgos para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, cuyos riesgos y soluciones están trabajando, dicen desde las autoridades de la moneda, en conjunto con el gobierno. La nota es de Belén Vázquez.
Todavía no hay humo blanco ni cerca de una solución, pero al menos hay voluntad de diálogo. Ese es uno de los resúmenes de la mesa de trabajo del Ministerio de Salud y las ISAPRES, que se reunieron para abordar riesgos y soluciones ante la crisis que atraviesan. Nosotros tenemos la voluntad de avanzar para tener las mejores alternativas de soluciones. Es un tema complejo, lo hemos dicho, que la Corte dio 6 meses de plazo a la superintendencia y por lo tanto estamos retomando un trabajo como para analizar cuáles son las posibles soluciones que den estabilidad al sistema. La de este martes fue la primera reunión del año de los actores que buscan llegar a un acuerdo para la aplicación del fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a reajustar los planes según la tabla de factores de 2019. Algo que según las propias ISAPRES pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades e incluso podría llevar a algunas a la quiebra. Esa es la razón por la que las firmas están pidiendo al gobierno y la Superintendencia de Salud una solución, toda vez que de quebrar 3,5 millones de afiliados quedarían sin previsión de salud. La forma como el fallo se ponga en práctica pone en riesgo la operación del sistema y creemos que efectivamente el fallo sí se puede poner en práctica de una manera que permita cumplir cabalmente con él y simultáneamente permita la operación de las coberturas de los beneficiarios. Por ahora las partes están en la fase de presentación de las propuestas, pero la solución no estaría pronta a alcanzarse, dado que el regulador debe revisar 42.000 planes con más de 955 tablas de factores. La próxima semana volverán a reunirse para continuar evaluando el mecanismo a implementar, en el entendido que el plazo máximo para hacerlo es junio. Las señales son de tranquilidad, de prudencia y de responsabilidad en relación a lo que se ha hablado de las ISAPRES. Eso es lo que nosotros queremos transmitir al retomar el trabajo con ellos. Creo que son las mismas señales que ha dado la Asociación de ISAPRES, que a nosotros nos interesa dar estabilidad al sistema y que las transformaciones del sector sean en un contexto de tranquilidad y de garantía de los derechos de los asegurados de las ISAPRES. Efectivamente, la celeridad es muy importante para ir eliminando la incertidumbre que está afectando a los prestadores, está afectando a los médicos, está afectando principalmente a los afiliados, que es lo más importante. En paralelo, el superintendente de Salud expuso ante 2 comisiones del Senado y abordó precisamente la crisis actual de las aseguradoras. En esa línea informó que el regulador le permitirá a las ISAPRES poder incluir en sus balances financieros de 2022 los llamados pasivos contingentes, de manera que quede estipulado que hay un gasto pero cuyo alcance de momento se desconoce. Y de esa manera dar tranquilidad de que el cierre del 2022 no debiera afectar los indicadores y por lo tanto no debiera haber insolvencia respecto a ninguna de las ISAPRES. Yo creo que esa es una medida que también va en la dirección correcta. De todas formas, el superintendente reconoció que la situación financiera de las ISAPRES es compleja y que acumulan 24 meses de pérdidas. Pese a eso, descartó que alguna de ellas esté en insolvencia. Un aumento de un 79% de los delitos de secuestro se registró el 2022 en comparación al 2021. Si antes estos hechos se daban en un contexto de ajuste de cuentas, hoy las víctimas son principalmente pequeños comerciantes. Daniela González nos cuenta los detalles. Se procede a la liberación de la víctima del secuestro. El chileno fue secuestrado el pasado 8 de junio en Haití. Esteban Zambrano finalmente pudo caminar en libertad. Probablemente usted recuerda estos casos. Chilenos secuestrados en el extranjero, realidad que aún vemos lejana, pero no es tan así. En los últimos años la cantidad de secuestros ha aumentado de manera explosiva en Chile, de 16 en 2019 a 46 en 2022, según cifras de la PDI. En paralelo, Carabineros registra un alza del 79%. Hay 2 tipos de secuestro: el secuestro normal, que es por algún tipo de situación, especialmente lo que tenga que ver con delitos de robo, por ejemplo, cuando secuestran al conductor, se lo llevan a algún lugar, pero efectivamente también hay un secuestro extorsivo que hoy día se ha visto mucho más en aumento. Este delito se caracteriza precisamente por la extorsión y por su vínculo con la migración ilegal. La mayoría de los detenidos por delitos de secuestros son ciudadanos venezolanos y en una cifra inferior, colombianos. Todo viene, desgraciadamente, la inmigración. Pero cuando van a aportar, será problema. Pero cuando vienen a hacer todo lo que están haciendo, que obvio que es un millisco de personas, pero hace mucho daño. Pero eso ha llegado ahora último y se está haciendo común. Hoy, en general, la población tiene terror. Eso es lo que hay. Porque estamos en las casas, nosotros estamos, como te quieran, encerrados, enjaulados.
Hace algunos años, los pocos secuestros ocurrían entre bandas rivales. Eso evolucionó y hoy el riesgo lo corren los ciudadanos comunes y corrientes. El fenómeno migratorio ha hecho que haya organizaciones criminales que se han instalado en Chile a partir del tráfico ilícito de migrantes y también, lamentablemente, de la trata de personas. Esas organizaciones criminales también han traído nuevos tipos de delitos. Uno de ellos es el secuestro, pero también la extorsión, también el sicariato. De eso se ha hecho cargo el gobierno, que ha ingresado 3 proyectos de ley en diciembre. En el año 2022, la Policía de Investigaciones, en la Operación Caracas, detuvo a 18 venezolanos dedicados al secuestro extorsivo. Retenían a sus víctimas, en su mayoría comerciantes, con dinero en efectivo y después solicitaban rescate. Al menos 5 familias tuvieron que desembolsar grandes cifras de dinero para la liberación. Esto demuestra la evolución de este delito, en que en el total de los detenidos del año 2022 logramos alrededor de 77 detenidos por el delito de secuestro, que también generó una dinámica desconocida en años anteriores. Se trató de más de 40 de estos 76 detenidos, se trataba de ciudadanos extranjeros vinculados en la autoría en el delito de secuestro. En el país, la región metropolitana es la que registra mayor alza. Un 51% de los secuestros se dan en la capital. Una realidad que golpea precisamente a familias con algún tipo de poder adquisitivo. El secuestrador elige a sus víctimas según la capacidad económica para pagar el rescate. Es por eso que se requiere que el gobierno actúe rápidamente. Este delito es uno de los que ocasiona mayor daño a las víctimas, pero además es un delito que no estábamos acostumbrados a ver en nuestro país. Adelantándose a los hechos, algunas comunas han tomado medidas drásticas. Lo Barnechea capacitará a sus funcionarios para lograr intervenir adecuadamente en casos de posibles secuestros. Hemos tomado contacto con la Asociación Colombiana de Criminología para que nuestros equipos de seguridad reciban una capacitación con profesionales de más alto nivel internacional. Así las cosas, el país se enfrenta a nuevos fenómenos delincuenciales y los secuestros, que no eran comunes hace algunos años, hoy se transforman en un nuevo temor para los chilenos. Este jueves se va a votar la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, quien junto a otros secretarios de Estado ha intensificado sus esfuerzos para evitar su aprobación. El Partido de la Gente, la DC y Chile Vamos van a tomar una postura como bancadas durante las próximas horas. Pese a eso, algunas voces advierten que va a ser una votación estrecha, como nos cuenta Francisca Cárdenas. Hace 4 años nos dijeron de todo y la verdad es que no ha habido voluntad política para ponerlo en votación. Mucha que ayudaría también el patrocinio del Ejecutivo en su urgencia. En los 2 periodos que fue diputado, Giorgio Jackson aprobó 11 acusaciones constitucionales, pero este jueves será él, en su actual cargo de ministro de Desarrollo Social y Familia, quien enfrentará un libelo presentado por la bancada republicana. Una votación que no será fácil y que divide incluso a la oposición. Yo al menos tengo la convicción personal que hay que apoyar la acusación constitucional al ministro Jackson. Nos parece que en este tipo de cosas nosotros tenemos el deber moral de tener una línea clara respecto a estas materias, independiente de otras consideraciones. Para mí, esos no son motivos suficientes para apoyar en principio una acusación constitucional contra el ministro Jackson, a pesar incluso de haber él tenido como diputado una actuación destructiva. Estamos viendo en realidad una maniobra política obstruccionista más que una acusación constitucional seria y fundamentada. En esta votación se requieren 78 votos a favor, con la mayoría de los diputados presentes, de los cuales Republicanos asegura tener al menos 70, algo que puede cambiar según las definiciones de otras bancadas, particularmente de Chile Vamos. Pero si en sala ese día hay 120 presentes, bastaría con 61 votos, y si asisten 140 diputados, con 71 votos se aprobaría la acusación. Que va a ser una votación muy estrecha. Lo que circula hoy día en los pasillos es de gente que tiene dudas respecto a la votación. Hay algunos que han insinuado incluso retirarse de la votación y con eso hacer bajar los quórum. Queremos ver el mérito jurídico, pero también el mérito político, porque creemos que acá también es un tema político importante y mañana anunciaremos nosotros como bancada del Partido de la Gente nuestra postura. Eso no cambia, digamos, por lo menos de mi parte nosotros tenemos ya clara nuestra posición y vamos a apoyar la acusación constitucional
constitucional contra el ministro. Riesgo que inquieta al gobierno. Por eso estos días los ministros han estado desplegados en el Congreso, realizando gestiones para salvar a una de las figuras más cercanas al presidente Boric. Se le ha imputado, se le pretende atribuir una responsabilidad que no tiene. No estoy en lo absoluto tranquila, lo estaré en el minuto en que se haya logrado rechazar la acusación constitucional. Pero no solo la ministra ha realizado gestiones para que se rechace la acusación, también lo ha hecho el mismo ministro en reuniones privadas y mensajes por WhatsApp a los parlamentarios. La idea es evitar a toda costa que la acusación llegue al Senado, donde el exdiputado no es muy querido. Y había uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupados de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país. Pero no me gustan las actitudes pusilánimes de determinados ministros. Por supuesto que también estamos conversando con los parlamentarios que no son de oposición, también con los parlamentarios que son de oposición. Estamos muy convencidos de los argumentos de fondo, tanto para que se acoja la cuestión previa como también para eventualmente el fondo, pero obviamente nosotros no podemos obligar a los parlamentarios y parlamentarias. Ahí nosotros tendremos los argumentos a disposición y estaremos a disposición también de sus consultas. Este miércoles será la votación en la comisión, la cual está compuesta por 3 parlamentarias del oficialismo, Carol Cariola, Clara Zagardía y Erika Ñanco, y 2 diputados de la oposición. Luego viene la parte más difícil para el ministro Jackson, ya que el jueves a las 10 de la mañana será la votación en sala de la acusación. Mañana el Comité de Ministros votará el proyecto minero portuario Dominga. Los ánimos están encendidos en la previa a la definición de esta decisión. Y el abogado del Sindicato de Pescadores sacó un último as bajo la manga. Todos los detalles en el informe de Catherine Bertet. Conversemos esta mañana cuando tengamos la decisión del Comité de Ministros. Así es, porque el Comité de Ministros votará este miércoles 18 el proyecto minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Pese a la petición de un grupo de pescadores de la zona, Maisa Rojas no se inhabilitará. No me voy a inhabilitar. Sin embargo, como última carta, fue presentado un recurso de protección contra la ministra, el que la Corte de Apelaciones revisará a la misma hora en que sesione el comité. El de hoy nos hemos enterado que la ministra de Medio Ambiente ha dicho que no se va a inhabilitar en el caso Dominga, existiendo las declaraciones previas suyas en contra del proyecto y además una relación de amistad con el abogado Oceana, que es uno de los reclamantes. Esto nos parece que pone a la ministra en la posición de ser juez y parte. A horas de la votación, organismos medioambientales llegaron hasta el Ministerio del Ramo este martes a pedir el rechazo del polémico proyecto por su posible impacto en el océano y daño a la biodiversidad marina. En la región donde se concentra el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, que convive entre 122 tipos de aves, 68 especies de peces y 21 tipos de mamíferos. ¡No a Dominga! ¡No a Dominga! No podremos recuperar lo que perderemos, lo perderemos por siempre. Esta es la mejor oportunidad ahora mismo para salvar un futuro duradero por las personas y criaturas que ahí viven. Dominga no entregó los antecedentes necesarios para ser aprobado, no cumple con los estándares y justamente en aquella información que sí entregó no ha dado garantía alguna de que se pueda proteger adecuadamente el núcleo de biodiversidad única identificada por los principales científicos del mundo que existe en el norte de nuestro país. Desde el Congreso Nacional, parlamentarios de la zona también se refirieron a la crucial votación. Con esa historia y con ese pasado, de esas 15 horas de esa acusación constitucional, uno espera que este gobierno rechace el proyecto Dominga. Queremos un desarrollo sustentable, sostenible, que sea respetuoso con el entorno, que sea respetuoso con las personas, con las comunidades que viven allí. Un proyecto de inversión de 2.500 millones de dólares que puede traer progreso a la región de Coquimbo, también puede traer progreso a la comuna de La Higuera, que es una de las comunas más pobres de Chile. Debe ser aprobado por el bien de la región de Coquimbo y también del país. El proyecto minero portuario Dominga, que existe desde el 2013 de la mano de Iron Andes, propiedad de las familias Delano y Garcés, enfrentará por segunda vez al Comité de Ministros, luego de ser rechazado en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Nosotros esperaríamos que prevaleciera el análisis técnico y que el proyecto fuera en definitiva aprobado de acuerdo a los méritos, o analizado al menos de acuerdo a los méritos técnicos que tiene. Sin embargo,
Personalmente no estoy muy optimista. Si Dominga no se aprueba, no solamente se cae Dominga, sino que se cae toda una proyección industrial que es perfectamente compatible con el medio ambiente en la comuna de La Higuera. Ánimos encendidos en la previa de la votación de este miércoles del Comité de Ministros, compuesto por las carteras de Salud, Economía, Agricultura, Energía, Minería y presidido por Medio Ambiente. 10 días quedan para que se cierre el registro electoral para la elección de consejeros constitucionales que se va a realizar el 7 de mayo. Por eso el CERVEL hizo un llamado a la ciudadanía para actualizar los datos sobre sus domicilios electorales. Los detalles del calendario electoral en el informe de Paul Forert. Quedan exactamente 20 días para que se cierren las candidaturas al Consejo Constitucional, es decir, el próximo 6 de febrero, y las tratativas de los partidos para definir la estrategia electoral y sus mejores nombres ya están contra el tiempo. Queremos hacer un llamado a los partidos políticos a declarar los pactos electorales y sus candidaturas dentro de ese plazo, dándose el tiempo necesario para ingresar correctamente los datos con anticipación. Y es que los días no sobran. La reforma aprobada en el Congreso acotó los plazos del CERVEL para cumplir con el calendario electoral, uno que tendrá como su primer hito el próximo 26 de enero, con el cierre del padrón electoral. Muchos de los reclamos por una mala georreferenciación y asignación a un local de votación no cercano se deben a la desactualización del domicilio electoral. Por eso llamamos a los electores a revisar y, de ser necesario, cambiar o actualizar. Un trámite que se puede hacer en la página del CERVEL o en las oficinas de Chile Atienda hasta el próximo 26 de enero. Todo para una elección que será con voto obligatorio el próximo 7 de mayo. Mira, yo creo que es una buena iniciativa. O sea, de hecho, aumenta la participación y gana en representatividad. Yo lo tengo actualizado con la dirección en la cual vivo. Así que no tengo que actualizarlo. Mira, la gente en este país es bien cívica, sabe lo que tiene que hacer. Y si en la ciudadanía ya piensan en la elección del próximo 7 de mayo, los partidos hacen lo mismo, pero con la inscripción de candidatos, sobre todo en las coaliciones de gobierno que aún no deciden si ir en listas juntas o separadas. Yo espero para el pueblo de Chile, para la unidad de un conglomerado de gobierno que no la ha tenido fácil y que lo que tenemos que tratar de hacer es seguirnos juntando y no seguirnos dividiendo. El momento para discutir la política de alianzas no es este momento. Nosotros necesitamos la máxima unidad y por lo tanto tenemos que ir y enfrentar esta batalla unidos. A ver, es muy importante señalar que el espíritu por el cual el PPD planteó el tema de las dos listas fue para ampliar la base política y social del gobierno, que no queremos dramatizar esta conversación, que creemos que por lo mismo fueron un tanto inapropiados los dichos del ex senador Girardi. Mientras los partidos se definen la estrategia electoral, el calendario sigue corriendo, ya que en paralelo se deberán definir a los expertos, tarea que podría concretarse la próxima semana. Nuevas medidas de seguridad y prevención, como la instalación de 300 cámaras, se ejecutaron en la autopista Vespucio Oriente, una coordinación público-privada que se repite con distintas concesionarias en la región metropolitana. De ello nos cuenta Belén Saldías. Hechos que ocurren continuamente en las autopistas de la capital. Acá siempre hay encerronas. De hecho, tengo una amiga que ahí le rompieron un vidrio y mal. Ojalá que se termine luego esta sustitución de la encerrona, porque todo esto aquí es peligroso, aquí sí que es peligroso. Por lo mismo es que distintas concesionarias, a través de trabajos público-privados, han implementado sistemas de seguridad en las vías para prevenir este tipo de encerronas y también para ayudar en caso de que lleguen a ocurrir. Ahora se sumó la autopista Vespucio Oriente, quienes presentaron un plan de seguridad vial y prevención de delitos. Equipamiento de primera línea que permite darle seguridad a las personas, tanto en un accidente como también para enfrentar la delincuencia. Sabemos que esto es un proceso continuo, es un trabajo en el que no vamos a aflojar, que queremos cuidar a las personas en toda la infraestructura pública que tenemos en nuestro país. Un plan de seguridad que incluye un centro de control de tráfico con más de 300 cámaras de alta resolución, una flota de seguridad en la ruta que contempla ambulancias, grúas y equipos de rescate, además de 380 estaciones de emergencia en las vías. Con esto esperan estar alertas ante este tipo de hechos, que ha ido en aumento durante el último tiempo. Y aquí estamos en AVO 1, Américo Vespucio Oriente 1, para
ayudar y va a prestar toda nuestra ayuda y dar un servicio de calidad, una buena atención al usuario y que sea sobre todo muy seguro. Medidas implementadas que generan mayor sensación de seguridad de los conductores que utilizan a diario esta autopista. Necesitamos seguridad, entonces creo que hemos perdido un poco eso. No siempre ando con miedo, casi nunca, pero creo que es muy importante. No, excelente, que se implemente en toda la autopista. Hace falta un recurso así. Plan de seguridad que fue bien recibido por la ciudadanía, sobre todo por la gran cantidad de hechos delictuales que ocurren en las calles del país. Por ejemplo, durante la última semana hubo 473 personas detenidas por robo con violencia de vehículos, un 35% de ellos en la región metropolitana, según cifras del plan antiencerronas entregadas por Carabineros. Las 5 comunas de la región metropolitana que concentran, ¿no es cierto?, esta cantidad de detenidos son Maipú con 49 detenidos, Puente Alto con 35, Loprado con 30, La Cisterna 27 y El Bosque 26. Registran 227 vehículos recuperados, más de 46.000 controles preventivos. Nuevas medidas en la autopista Vespucio Oriente que se suman a otras que se han puesto en marcha gracias a coordinaciones público-privadas. Las autoridades aseguraron que durante los próximos días precisamente se realizará un balance de su impacto durante el año pasado, todo con el objetivo de que las personas puedan transitar más seguro día a día. Momento para revisar las informaciones internacionales junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Brasil con una de las últimas decisiones que ha adoptado aquí el presidente de esa nación, Luis Ignacio Lula da Silva, de despedir exactamente a 40 militares vinculados y que prestaban también funciones al Palacio de la Alborada. Estamos hablando de la residencia presidencial y todo esto en medio, Mónica, de esta desconfianza que ha hecho patente Lula da Silva sobre el rol que ha tenido aquí las Fuerzas Armadas, sobre todo considerando lo que ocurrió el pasado 8 de enero con el asalto a los 13 poderes del Estado. Se conoce finalmente esta decisión, todo esto a raíz de un decreto que es firmado y es presentado ante el Diario Oficial de la Unión. Aquí lo que se conoce es que todos ellos eran parte de un grupo llamado la Coordinación de Administración del Palacio de la Alborada. Estamos hablando de la residencia presidencial y aquí, según señalan los medios brasileños, Mónica, es que van a permanecer como miembros de las Fuerzas Armadas, pero no van a recibir la bonificación que es por ser parte de. Exactamente, por ser parte de estas labores que entregaban a la presidencia, y todo esto, Mónica, en medio de esta desconfianza que ha hecho patente Lula da Silva, sobre todo la semana pasada, cuando señalaba y que dejaba en clara su desconfianza a los miembros que están dentro de las funciones que desempeñan ante la presidencia, designados evidentemente por Jair Bolsonaro. Y sin ir más lejos, Mónica, reconocía que apuntaba la connivencia de militares a lo que se registró el pasado 8 de enero, señalando que y dando a entender prácticamente que alguien les abrió la puerta básicamente para poder llevar a cabo este crimen, Mónica. Bueno, salieron de frente al cuartel general del Ejército, caminando, y no se produce ninguna reacción a tiempo para tratar de evitar lo que terminó pasando. Claro, exactamente. Aquí hay que dejar en claro, eso sí, que se trata de funciones administrativas, según lo que señalan los medios locales, pero esto también en contexto, poniéndolo en el caso particular del Palacio de la Alborada, que Lula da Silva y la primera dama no han podido residir, básicamente, pese a que Lula tomó el poder el pasado 1 de enero, y todo esto a raíz también de otra denuncia que escuchábamos la semana pasada por parte de la primera dama brasileña respecto de las condiciones en las que reciben el Palacio de la Alborada. Allí la primera dama señalaba que, y atribuyéndole evidentemente la responsabilidad a Jair Bolsonaro y a Michelle Bolsonaro respecto de cómo recibieron esta residencia, señalando que habían encontrado muebles rotos, también sofás sucios e incluso una parte del piso, señalaba ella, estaba destruida. Y aquí han señalado que van a realizar un catastro antes de poder entrar y recibir finalmente la residencia oficial, que es de la presidencia, Mónica. Sí.
Vamos a cambiar de tema completamente para hablar de una detención polémica. Podríamos decir incluso que es la imagen del día, incluso con Greta Thunberg, esta activista sueca que fue detenida este día martes en medio de unas protestas, concentraciones. Hay quienes incluso lo llaman una especie de toma, esto en una localidad ubicada al oeste de Alemania. Estamos hablando de Lützerath, donde aquí está contemplado la expansión de una mina de carbón, y ya desde hace varias semanas se habían concentrado estos manifestantes ambientalistas para evitar que este pueblo, que está desalojado prácticamente, sea destruido finalmente para llevar a cabo la expansión de este yacimiento de carbón. De hecho, Greta Thunberg llegó hasta este lugar el pasado viernes y durante este día se registró una situación en particular. Aquí lo que señalaba la policía, Mónica, es que Greta Thunberg junto a otros de los manifestantes se habían acercado a una zona peligrosa, según señalaba la policía. En concreto, aquí hablaban de que estaban bastante cerca de una quebrada y que por eso se había llevado a cabo esta detención. Ojo que de todas formas es una detención, pero que sin embargo lo hacen, según ellos, bajo esta modalidad de establecer una cierta seguridad en la zona. Fueron controladas estas personas respecto de sus documentos e incluso, Mónica, se vio a Greta Thunberg sonriendo a las cámaras. Que sí, sonríe a las cámaras y al policía también, o sea. Claro, ahí la llevan en andas, pero ella se lo toma con total tranquilidad. De hecho, fue una detención bastante tranquila, incluso en un momento saluda a los fotógrafos. A ella la disponen posteriormente en un bus. Ahí sonriendo prácticamente mientras esos 13 policías se la llevan a unos 50 metros lejos de allí, como parte también de este operativo que se desarrolló de manera pacífica, pero sin duda esta zona de Alemania se ha convertido en el epicentro de la lucha climática. Se ha visto reforzada sobre todo la imagen mundial con la presencia evidentemente de Greta Thunberg en esta zona que por varias semanas se convirtió prácticamente en una toma, como lo calificaban los medios alemanes, pero eso se había registrado al menos hasta el día de ayer, cuando finalmente logran desalojar a prácticamente todos los manifestantes que por un momento... ¿Están en los túneles también? Exactamente. Aquí lo que han señalado la policía es que estas últimas dos personas que quedaban dentro de estos túneles decidieron salir de manera pacífica, pero sin embargo hoy, o sea, es decir, al día siguiente, se vuelve a registrar una imagen con este caso en particular. Aquí en concreto, Mónica, se van a extraer 280 toneladas de lignito. Esto es uno de los tipos de carbón más contaminantes, y todo esto teniendo en cuenta además la crisis energética que está atravesando no solo Alemania, sino que también parte de Europa, producto de lo que ha sido también las repercusiones que ha tenido la guerra y las decisiones que ha adoptado Vladimir Putin en materia energética. Vamos a cambiar completamente de tema con una información que se conocía durante la tarde respecto del Qatar Gate. Esto en la arista relacionada con el Parlamento Europeo, y aquí el que ha sido denominado como el cabecilla de este caso finalmente llega a un acuerdo con la justicia belga para colaborar. Se trata de Pier Antonio Panzieri, que es un eurodiputado italiano, que es acusado de participar en una organización delictiva. También enfrenta los cargos de blanqueo de capitales y de corrupción. Y aquí finalmente llega a un acuerdo. Judicialmente se considera que es calificado como un arrepentido, y con este acuerdo además lo que acuerdan estas dos partes es que él va a entregar información, por ejemplo, y que es algo lo que busca aquí la justicia belga, es cómo funcionaba el modus operandi de esta trama a cambio de una pena limitada. Colaboración. Exactamente. Beneficio por colaboración. Aquí, a través de esta colaboración, se reduce su pena. Hay que tener en cuenta que esta es la trama de corrupción que afecta al Parlamento Europeo. Aquí la Fiscalía señala que algunas naciones, como por ejemplo Qatar, Marruecos, también Mauritania, entregaban una serie de sobornos, incluso regalos a figuras políticas europeas a cambio de influir en las decisiones políticas y económicas. Y de hecho, una de las figuras más reconocidas de este caso es la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. Famosísima, se decía además que tenía una griega que tenía además como una tremenda proyección política hasta ahora.
Estamos hablando de Eva Kaili, quien además, según señalan aquí las fuentes judiciales, su padre fue encontrado transportando fuera de un hotel maletas con dinero. También ella está bajo prisión preventiva, y aquí la justificación que utilizó la justicia belga para detenerla es que se estaba cometiendo un delito en flagrancia. Hay que considerar que aquí evidentemente ella tenía una serie de inmunidades parlamentarias. Pero justamente, en general en todo el mundo lo que dice la jurisprudencia internacional y la legislación internacional es que los fueros, sean de ministros, de parlamentarios, no aplican cuando se comete un delito en flagrancia. Exactamente, y es justamente la razón que aquí adujo la Fiscalía belga para detener a quien es prácticamente la figura más conocida detrás de este caso. Te invito, Mónica, a que pasemos a escuchar las declaraciones del vocero de la Fiscalía belga, quien entregó más detalles respecto de este acuerdo al que ha llegado este ex eurodiputado, apuntado como ser el cabecilla, y que llega a un acuerdo aquí con la justicia belga para entregar información. Bajo este acuerdo, el señor Panzieri se compromete a una cierta cantidad de cosas. Por ejemplo, entregar información sobre los posibles corruptos, sobre los rastros financieros, todo un conjunto de información que permitirá que la investigación siga adelante, y a cambio recibirá un castigo que será real, pero que será más leve de lo que normalmente sería. Según este acuerdo, si se respetan todas las cláusulas, enfrentará una pena de prisión de 1 año, con una pena suspendida de 4 años, una multa y la confiscación de todas las ganancias materiales, que estimamos en alrededor de 1 millón de euros actualmente. Esto podría aumentar o disminuir dependiendo de la investigación. Bueno, Mónica, esta situación va a seguir dando que hablar el día de mañana también, porque se va a votar por quién va a ser la nueva o nuevo vicepresidente del Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que Eva Kaili fue destituida de su cargo. Y de hecho aquí recordé otra situación que caracterizó también y que, según señalaba también la justicia, la dejó en evidencia, y fue su cambio en la postura respecto de países como Qatar. Pues sí. Llegó a decir incluso dentro de un discurso ante el Parlamento Europeo que Qatar era líder en los derechos laborales. Era un ejemplo. Un ejemplo, exactamente, dentro de conocidas son las denuncias que existen respecto de los tratos a los trabajadores, sin ir más lejos, justamente durante la realización del Mundial recién pasado. Vamos a estar atentos a esta situación, sobre todo quién va a ser la nueva o el nuevo vicepresidente del Parlamento Europeo, pero sobre todo con esta trama que da cuenta también que este tipo de situaciones puede llegar incluso hasta el corazón de la política europea. Mónica. Si los países desarrollados de los no desarrollados en vía de desarrollo no se diferencian porque en unos haya corrupción y en otros no, sino por cómo la enfrentan. Aquí yo te aseguro que las detenciones son inmediatas, no importa el cargo, y vamos a ver cuánto tiempo además. Claro, así es. Y eso las rejas. Ya se ha dado cuenta también con la detención de la ex, ahora vicepresidenta del Parlamento Europeo. Vamos a dejar este tema, Mónica, para quedarnos en Europa y con el hallazgo de la residencia donde estuvo viviendo el líder de la mafia italiana de la Cosa Nostra, y con un detalle no menor, Mónica. Estaba ubicada a solo 9 kilómetros de donde era considerada la residencia en la que vivió gran parte de su vida y que estaba su familia. Y es parte de los antecedentes que se conocieron este día tras dar con esta vivienda, que por lo demás se lograron allanar durante la noche de ayer y también durante esta mañana. Estamos hablando de esta vivienda de Matteo Messina, que está ubicada en Campobello di Mazzara. Se trata de un edificio, y lo pueden ver ustedes también allí en las imágenes, de 2 pisos, y su departamento estaba ubicado en la primera planta. Aquí fue registrada esta vivienda. Según lo que señalaba más temprano la policía, encontraron ropa de marca, también algunos relojes de lujo. Uno que otro. Exactamente. Incluso aquí han señalado algunos detalles de que al momento de la detención que se registró el día de ayer y que fue tan celebrada en Italia, estaba portando un reloj de unos 35.000 euros. Eso es lo que señalan aquí los medios locales. Algo que está acorde, según señalan aquí desde la policía, a lo que manejaba también dentro de los lujos que él tenía. Y aquí otro detalle importante es que esta residencia aparentemente habría vivido al menos los últimos 6 meses, y que no parecía de alguien que se estaba fugando, sino que era prácticamente la residencia de alguien que vivía allí desde hace bastante tiempo. Y esto debido a lo que lograron encontrar en este lugar.
que también da cuenta de que él nunca se alejó de su territorio, como podría ser alguna de las características que vinculan a los grandes mafiosos conocidos en Italia. Ahora el punto, Mónica, es dar con quienes lograron que él se escondiera por tanto tiempo. Claro, toda su red de protección. Pues. Exactamente, no solo los 6 meses que estamos hablando de que aparentemente habría vivido en esta propiedad, sino que prácticamente los 30 años que estuvo en las sombras durante este tiempo. También esa es la razón de las celebraciones que veíamos el día de ayer de los transeúntes que estaban pasando justo al momento en que se estaba llevando a cabo este operativo, y sobre todo la celebración que vimos por parte de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificaba que era prácticamente un evento histórico en Italia. Te invito, Mónica, y también quienes nos ven en sus casas, a escuchar también parte de las declaraciones que entregó la policía detrás de este operativo que se llevó a cabo en las últimas horas. Es un departamento normal, bien renovado, cómodo. Por lo que encontramos, se ve que la condición económica del prófugo era buena, pero eso ya lo sabíamos. Tenía algunos muebles y elementos finos, no un lujo, pero de un nivel económico apreciable. Estamos investigando, pero por lo que tenemos entendido, Matteo Messina ha estado viviendo en este departamento durante al menos los últimos 6 meses. Vamos a finalizar esta revisión internacional con la muerte de quien es la persona más, o era la persona hasta ahora más longeva del mundo. 118 años logró y alcanzó a vivir aquí Lucille Randon. ¿Era una religiosa? Exactamente, es una monja francesa, también conocida como la hermana André, y ella nació el 11 de febrero de 1904. Eso quiere decir que quedaba menos de un mes para su cumpleaños, y es un récord Guinness que le otorga el libro de récord Guinness el año pasado tras la muerte de Ken Tanaka, que alcanzó los 119 años de edad. Aquí Lucille Randon falleció durante la madrugada mientras estaba durmiendo, según señalaban, desde la residencia para adultos mayores, donde ella residía en Toulon, Francia, y sus últimos años, Mónica, y lo pueden ver ustedes también en las imágenes, los pasó en una silla de ruedas con su visión completamente reducida, y de hecho, según señalan medios locales, el año pasado había confesado que ella esperaba morir pronto porque ya llevaba demasiados años viviendo. Ahí está, entonces. Una vida también de servicio, me imagino, una larga vida. Ahí está. De hecho, mira, 117, ahí está el cumpleaños número 117. De hecho, ella señalaba que ella trabajó hasta los 108 años, como parte también vitalidad, de su... además, notable. Sí, notable. Ya pues, te invito a ti en todo caso y quien está en su casa, porque no nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir a algo tremendamente relevante, y es que la Corte Suprema lo que hizo hoy día es que escuchó los alegatos de la petición que se hace de nulidad del juicio en contra del cineasta Nicolás López. Una petición de la defensa, un intento, no es solo por anular la condena, evidentemente, con la que no están de acuerdo, sino que cuando se pide un recurso de nulidad, quiere decir que se pide anular el juicio. No es fácil, está en manos de la Corte Suprema. Vamos a ver qué decide, un tema que reportó Valentina Nieto. ¿Tú estás tranquilo? ¿No te haces cargo de estas 5 víctimas? Extremadamente tranquilo. Muy dificultoso creer, ¿no es cierto?, que los hechos ocurrieron como se ha señalado. Un trabajo grande, arduo, de mucho tiempo. Se condena a Nicolás Javier López Fernández como autor de 2 delitos de abuso sexual. Casi un año ha pasado desde que el Tribunal Oral de Viña del Mar condenó a 5 años y un día al cineasta Nicolás López por 2 delitos de abuso sexual. Una sentencia que 7 meses después podría dar pie atrás. 5 minutos. Expectación había en las afueras de la segunda sala de la Corte Suprema. Este martes, el máximo tribunal escuchó los alegatos por el recurso de nulidad que presentó la defensa del realizador audiovisual y que fue declarado admisible por la Corte en junio pasado. Estimamos que hubo un análisis errado por parte del tribunal y que si se hubiera hecho de manera correcta, sin la presión que existió por condenar al menos
menos en algunos de los casos, probablemente lo que el tribunal hubiera tenido que hacer es absolver por todos ellos. Y es que la defensa de Nicolás López apunta a supuestas presiones mediáticas luego de la publicación del reportaje de la revista Sábado, que reveló las denuncias de las víctimas en 2018. Acusan además una incorrecta aplicación de la perspectiva de género y una falta de pruebas en el proceso. Consignas como el "yo te creo" son significativas en las políticas de erradicación de la violencia de género, pero no pueden suponer la desaparición de derechos absolutos como la presunción de inocencia. Por medio de una sentencia infundada y contradictoria, el tribunal le habló a la galería. La perspectiva de género, su señoría excelentísima, solo implica juzgar con la eliminación del sesgo, pero no indica de manera alguna, y así lo recoge el fallo, invertir la carga de la prueba o solo bastarse con el testimonio de la víctima, porque a la víctima hay que creerle porque es víctima. Eso no es así. Argumento de la Fiscalía, quienes solicitaron que el recurso de nulidad fuese rechazado en todas sus partes, pese a que la defensa insiste en la existencia de supuestas contradicciones en el relato de las víctimas y una falta de corroboración de las pruebas. Es verdad, no existen testigos directos, pero sí existe prueba que corrobora, que habla por sí sola y que si uno la suma, logra crear una convicción, miren lo que voy a señalar, su señoría excelentísima, incluso más fuerte que la propia prueba directa. No soy un acosador, no soy un abusador. Fueron varias las ocasiones en que Nicolás López insistió en su inocencia. Vamos a poder demostrar que esto es un montaje. Soy absolutamente inocente y vamos a probar mi inocencia. Hoy su defensa argumenta lo mismo, señalando además que el cineasta habría colaborado constantemente a lo largo de la investigación, algo que fue desestimado por la parte querellante, la que apuntó incluso que López ni siquiera se habría presentado a declarar en el juicio. Teniendo además una teoría alternativa. ¿Cuál es? Que las víctimas se han confabulado entre ellas, junto con el diario El Mercurio, para efectos de buscar fama. Negó absolutamente todos los hechos, teniendo una teoría alternativa que fue desechada por el Tribunal de Primera Instancia. ¿Solo se va a esperar entonces el fallo? El 6 de febrero la Corte Suprema dictará el fallo sobre el recurso de nulidad de la sentencia de Nicolás López. Actualmente el cineasta está en libertad, con arraigo nacional y firma mensual. Todo luego que en junio del año pasado, la misma sala de la Corte Suprema que hoy revisa la nulidad acogiera un recurso de amparo que dejó sin efecto su prisión preventiva. La ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, muchísimas gracias por acompañarnos, ministra. Gracias a ustedes, Mónica. Tenemos varios temas, comencemos por las acusaciones en plural constitucionales. Primero, respecto de la del ministro Giorgio Jackson, ¿qué le parece la decisión de Renovación Nacional de aprobar más bien rechazar la cuestión previa y por tanto entrar en el fondo al debate en sala? Haber ya dado esa señal, ¿qué le parece? Es una decisión que naturalmente no comparto, habría preferido que hubiera sido al contrario y que reconociendo la falta de mérito jurídico, Renovación Nacional hubiera estado por aprobar la cuestión previa y definitivamente dejar sin efecto esta acusación constitucional, pero naturalmente está dentro de sus facultades y tendremos que, por lo tanto, entrar al fondo y comprobar que jurídicamente el actuar del ministro Jackson ha sido impecable. Usted ha dicho que el gobierno está con todo apoyando al ministro Jackson. Quiero preguntarle si también están apoyando con todo a la exministra Marcela Ríos o ella más bien se defiende sola. No, quiero decirle que desde luego estamos, como usted muy bien dijo, apoyando totalmente, pero con nuestro corazón y nuestra vida, digamos, al ministro Jackson. Es un colega, un ministro del presidente que no ha cometido ninguna infracción legal y estamos totalmente con él. En el caso de la exministra Marcela Ríos, también estamos acompañando
a su defensa. Yo he estado conversando con el exministro Viera Gallo, exministro del Tribunal Constitucional, que ha asumido la defensa de la exministra Ríos, y la ministra Ríos puede tener la tranquilidad que todos sus colegas de gabinete, el presidente de la República, el gobierno en su conjunto, está junto a ella esperando que naturalmente esta acusación constitucional contra ella sea rechazada. ¿Están en espíritu, están moralmente o además están haciendo gestiones? Por ejemplo, ¿usted está haciendo gestiones para que se rechace también esa acusación o no? Mire, lo que ocurre en este momento es que la acusación del ministro Jackson se conoce el día jueves en la mañana. Por lo tanto, he estado dedicada a la acusación del ministro Jackson. ¿Y después? Este día jueves se presenta la contestación de la acusación de la ministra Marcela Ríos. Por lo tanto, después de ese evento que marca un momento dentro de la tramitación de las acusaciones constitucionales, naturalmente también apoyaremos con conversaciones tal como lo hemos hecho con el ministro Jackson, desde un punto de vista político, aquello que significa la acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos, que esperamos, por supuesto, sea rechazada, porque también, como lo ha dicho categóricamente el ministro de Justicia, carece de todo fundamento, independientemente de que por supuesto, puede existir un reproche de carácter político. Entiendo. Pero eso no implica tener que llegar a una acusación constitucional. Debo entender entonces que para el gobierno es igual de importante lograr que fracasen, que se rechacen las acusaciones en contra del ministro Jackson que de la ex ministra Marcela Ríos. ¿Tienen igual prioridad política para el gobierno? Así es, Mónica. Tienen tanta relevancia, importancia, y estamos muy comprometidos tanto con que se rechace la acusación constitucional en contra del ministro Jackson, como también esperamos que se rechace la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos. En contra del exministro Giorgio Jackson, ¿usted cree que, si usted dice que no hay fundamento jurídico, qué motiva entonces, cree usted, esta acusación? ¿Cree usted que influye el hecho de que sea llamado uno de los ideólogos del Frente Amplio y del gobierno? Incluso son declaraciones de varios parlamentarios, y su cercanía con el presidente. ¿Qué motiva esa acusación? ¿Cree usted que influyen estos factores? Yo no tengo ninguna duda de que la acusación en contra del ministro Jackson es una acusación de carácter político, no jurídico. Es una acusación en que yo creo los republicanos concretamente, porque es el Partido Republicano el que ha hecho esta acusación constitucional en contra del ministro Jackson, ha querido hacer un punto político y generar un conjunto de hechos, insisto, de carácter político, que en un mismo periodo de tiempo en verdad ha significado que estemos en una situación políticamente compleja. Usted misma lo dijo, son acusaciones en plural constitucionales. Pero influye el hecho, para apuntar a él, influye que sea alguien muy cercano al presidente de la República. ¿Usted cree que aumenta las motivaciones para apuntar a él el hecho de que sea muy cercano al presidente y que sea llamado uno de los ideólogos del gobierno y del Frente Amplio? Ninguno de los autores de la acusación constitucional ni del resto de la oposición me ha manifestado algo como lo que usted señala, Mónica. Sin embargo, tratándose de una acusación que no tiene fundamento jurídico, indudablemente es posible pensar, pero yo no lo puedo afirmar, que parte de la motivación para marcar un hecho político fuerte y que no significa un costo en términos de la tensión que se ha generado, tensión me refiero, no atención, la tensión política que se genera en torno a esto, radique, por ejemplo, en el hecho de que Giorgio Jackson, sin lugar a dudas, es una figura política que tiene proyección al futuro, y desde luego dejarlo 5 años inhabilitado para ejercer cargo público alguno, por supuesto que puede estar dentro de una estrategia que diga relación con su liderazgo, con el rol que él ha jugado dentro del Frente Amplio, pero le quiero insistir, no es algo que me lo hayan manifestado, es una hipótesis que es perfectamente posible, desde luego. Ministra, vamos al tema de los indultos, a ver si usted puede contestar lo que muchísima gente se pregunta y que el gobierno no ha aclarado. Súper en concreto, el presidente de la República
Gabriel Boric, sabía de las condenas previas que tenía, previas al estallido social, Luis Castillo y otras personas, sí o no? ¿Sabía o no sabía de esos antecedentes penales? Mónica, su pregunta es súper concreta y lamentablemente no la voy a poder contestar por una razón muy sencilla, y es que esta materia ha quedado íntegramente radicada en el ministro de Justicia y yo no voy a quebrantar esa línea de trabajo de manera de ordenar el tema en manos de un abogado de la experiencia y de la trayectoria que tiene nuestro actual ministro de Justicia, Luis Cordero. Ahora, sin quitarle ningún mérito en lo absoluto a Luis Cordero, la verdad es que en las declaraciones que ha dado todavía no se despeja ese punto. Por eso se lo tengo que preguntar también. No me ha tocado todavía conversar con él. Espero que así sea y que aclare ese punto, porque eso no está claro. Quisiera preguntarle más allá, entonces, ya que usted me dice, no lo voy a contestar porque es tema de Luis Cordero. Un tema que es igual político es si no va a haber ningún tipo más de indulto en este gobierno, o cuando se dice que no hay plan de indulto se refieren a más indultos respecto de los presos que tienen que ver con el estallido. ¿Nunca más un indulto en este gobierno o más bien no más indultos referidos al estallido, ministra? ¿Cuál es el plan político? Sí, quisiera señalarle que probablemente le parezca poco atractiva mi respuesta, pero sin lugar a dudas y como está jurídicamente establecido, el conceder o no indultos es una facultad del presidente de la República, como bien sabemos. Creo que la situación que se ha generado con este conjunto de indultos que nos ha significado reproches políticos realmente muy significativos y duros, yo creo que implican el hecho de que esa facultad que tiene el presidente de la República, él tendrá que valorar si existe un espacio de carácter político o no para en algún momento volver a tomar una iniciativa de ese tipo y, por supuesto, qué tipo de presos condenados sería aquellos que volvería a indultar. Insisto, todo esto desde un marco hipotético porque es el presidente el que tendría que evaluarlo. Respecto a la facultad del presidente no se hacen planes de acción, como por ejemplo un plan de indultos, 5 un año, 2 el otro, eso no existe. Lo que existe es la facultad y la evaluación de los momentos políticos y naturalmente eso es algo que está en manos exclusivamente del presidente. Respecto a las listas de consejeros, que es algo que tienen que ver evidentemente los partidos, pero consejeros constitucionales me refiero, pero igual el gobierno ha dado su opinión y han dicho desde el presidente a los ministros que quieren una lista única, que eso es lo que les gustaría, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿a usted le parece que es posible pensar en una lista desde la DC al PC? ¿Querrán ellos estar juntos? ¿Lo ve posible? Claro. Mire, desde un punto de vista político, creo que sería un escenario absolutamente deseable que lográramos convocar a un arco tan amplio de centro a la izquierda como sería tener desde la democracia cristiana, pasando por el socialismo democrático y culminando con la prueba de dignidad, todos juntos en una lista. Y yo digo eso, pienso eso, el gobierno también tiene esa percepción y esa aproximación al tema, sin embargo, es una decisión que recae en las fuerzas políticas, que conocen naturalmente la posición del gobierno. ¿Usted lo ve como difícil? Pero yo creo que hay algún nivel de complejidad porque todos hemos escuchado las declaraciones que se han venido suscitando en los últimos días, no de parte de la democracia cristiana, ignoro cuál será su posición en este momento, pero sí respecto de el PPD, el Partido por la Democracia, que ha tenido reparos al hecho de una sola lista. Claro. Entonces, creo que es innegable que hay dificultades en este momento, pero confiamos aún en poder superar aquello y que se lograra una lista única. Ministra, las declaraciones de Guido Girardi cuando habla que la lista de Apruebo Dignidad sería la lista del indulto, que a usted la dejaron asombrada, superada la dejó a la ministra del Interior y así suman los calificativos. ¿Hace más difícil la unidad de la oposición? Incluir, por ejemplo, a DC lo hace menos atractivo todavía si se identifican con, les pone en el fondo carátula de la lista del indulto. Bueno, creo que de alguna manera en las declaraciones que ha hecho la ministra Toá
que es militante del Partido por la Democracia justamente, las declaraciones mías que usted cita, que soy militante del PS, por lo tanto del socialismo democrático, y de la propia Natalia Piergentili, presidenta del PPD, que señala no estar de acuerdo con las declaraciones del ex senador Girardi, yo creo que implica la lectura que se le debe dar a que hay 3 personas de este mundo del socialismo democrático que no aprueban las declaraciones del ex senador Girardi. Yo creo que a partir de ello se puede desprender que es posible seguir trabajando en la unidad de una lista de todo el oficialismo que incluya, ojalá, a la democracia cristiana. Ciertamente que las declaraciones del ex senador Girardi, por supuesto que no solo no las compartimos, sino que nos parecen totalmente inapropiadas. Y dificultan la unidad, me imagino, porque pueden, si llegan a hacer sentido, o tal vez representan lo que piensan otros, o hacen sentido en la opinión pública, me imagino que pueden dificultar la unidad. O sea, desde luego, él hace una declaración así porque se le ocurrió, o sea, hay alguien que lo pensó, él. Sí, pero nosotros esperamos y confiamos en que no sea un pensamiento extendido dentro de las fuerzas del Partido por la Democracia y podamos efectivamente trabajar en unidad y en concordia como lo hemos venido haciendo, y por eso que esas declaraciones resultan, en mi caso, dolorosas, además porque, como lo dije, son compañeros de ruta, son muchos años juntos, y el tema de los indultos está en un ámbito, y el tema de la elección de personas para que escriban la Constitución es un tema totalmente distinto. Entonces, hacer ese cruce de verdad es inapropiado, innecesario. ¿Para qué? Me quedan 2 preguntas. Lo primero, la crisis de las ISAPRES, porque hoy día la ministra de Salud dijo que era natural, que las ISAPRES estuvieran nerviosas, pero que el gobierno iba a resistir esa presión. Yo quiero preguntarle, ¿la crisis es real o es una manera de presionar de las ISAPRES, porque la que habló de presión fue la ministra de Salud, o es una crisis real y la usan para presionar, y si ustedes están dispuestos a crear medidas legislativas para superar esta situación? Sí, yo lo que puedo contestar con absoluta seguridad y sin ningún riesgo de equivocarme es el propósito del gobierno, Mónica, en el sentido de que hoy día tenemos a las ISAPRES frente a una situación muy particular, que es que debe darse cumplimiento a 2 fallos de la Corte Suprema que tienen impactos en las ISAPRES, a no dudarlo. Hay impacto de los fallos en la gestión de las ISAPRES. Pero lo que subyace a eso es que hay 3,5 millones de personas que hoy día están en las ISAPRES, que nosotros no vamos a permitir que sufran alguna consecuencia que implique debilitamiento de sus derechos de acceso, coberturas a la salud, a propósito de la situación de las ISAPRES, que ellos plantean que es una crisis que por lo demás ellos tienen una data muy anterior a este gobierno, y también vienen diciendo que tienen crisis con anterioridad al fallo de la Corte Suprema, para que no nos equivoquemos en eso, y decirle que en consecuencia nosotros nos hacemos cargo no porque tengamos una vocación de salvataje de instituciones. Nosotros lo que tenemos vocación es de salvataje de las personas, ministra, de los derechos de las personas, pero para entenderlo bien, de la seguridad social y la salud en particular. Para entenderlo bien, quiero insistir en el punto de si la crisis es real, porque usted dice, ellos han hablado antes de crisis, ¿la crisis es real o no? O sea, estamos al borde del precipicio, como ha dicho Evelyn Matei, ha dicho que estamos a punto de un Transantiago 2.0, ha dicho además que esto, demuestra que la gente en el gobierno, o que muchos en el gobierno estaban acostumbrados solamente a administrar la plata de la mesada que les pasaban los papás, también digo, por si quiere reaccionar a eso. Entonces quiero saber cómo ve eso, si la crisis es real o no, y si usted le puede prometer a los chilenos que están en las ISAPRES que si quiebra alguna ISAPRE o se declara en insolvencia, el gobierno va a ver la forma de que no pierdan ninguno de los beneficios que hoy día tienen. Ya, parto por lo último que señaló. Efectivamente, quisiera transmitir a todas las personas que nos están escuchando que es un compromiso del gobierno, porque es nuestro deber el señalar que las 3,5 millones de personas que están hoy día en ISAPRES, nosotros decirles a esas personas que como gobierno estamos en situación de
responder al desafío que significa que ante una eventualidad, contingencia respecto de su ISAPRE o de sus ISAPRES, nosotros nos preocuparemos que los derechos de acceso, garantías que tienen, sean cumplidas, porque no vamos a dejar a la gente en la desprotección. Habiendo dicho eso, voy a entrar al otro punto que usted señala. Yo creo que no hay duda que los dos impactos de la Corte Suprema efectivamente generan aquello, un impacto en las ISAPRES y un impacto que no es positivo, sino que es un impacto que reduce sus márgenes, por ejemplo, de ganancia, que antes eran bastantes. Ahora bien, yo no podría, como ministra secretaria general de la Presidencia, encargada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, señalarle de qué magnitud es esa crisis, la profundidad de esa crisis, pero lo que sí puedo señalar es que esos impactos, si llegaran a implicar un efecto mayor en una ISAPRE, para nosotros lo esencial es preocuparnos de esos afiliados de manera que no sufran una carencia respecto de la respuesta de salud. Para nosotros eso es la motivación principal a la hora de trabajar el tema de la ISAPRE, y quiero señalar, este tema está a cargo de una ministra de Salud como es la ministra Aguilera, que como ha dado prueba hasta ahora es una ministra seria, competente, que realmente va al fondo de los problemas y lo hace desde una perspectiva también, como lo que estamos señalando y que coincide exactamente con el espíritu del gobierno, porque ella representa ese espíritu, protección de las personas. No le quiso contestar a la alcaldesa lo de la plata de la mesa. Ya. Mire, la verdad que quiero decirle que por supuesto que en otras ocasiones hemos escuchado ese tipo de expresiones de parte de la alcaldesa Matei. Y claro, efectivamente en nuestro gobierno hay muchas personas jóvenes, pero eso no significa que no sean personas que están bien inspiradas en cuanto a la protección de las personas. Y le quisiera decir que en el caso de la ministra Aguilera, hace ya harto rato que dejó de recibir mesada. No me voy a pronunciar al respecto porque cualquier cosa que diga puede ser, no le puede gustar, si digo que mucho, poco tiempo, no tengo idea. Muchas gracias por habernos acompañado. No, es harto tiempo porque sí, es harto tiempo porque es una doctora que además ha estudiado, se ha súper formado, así que bien. Gracias, ministra, por acompañarnos Mónica. en CNN Prime. Buenas noches. A ustedes, pues buenas noches. Desafíos, oportunidades y una posible legislación del metaverso es parte de lo que trajo la segunda jornada del Congreso Futuro 2023. ¿Qué expositores estuvieron y qué se viene en la Semana Científica del año? Lo revisamos con Natalia Muñoz. Ningún país del mundo tiene derechos digitales establecidos como leyes. Este mundo está lleno de oportunidades, pero también tenemos que regular las tecnologías para que no se desarrollen sin límites. Revivir a Charles Darwin, recorrer el fondo del mar a través de los ojos de una ballena, viajar por el cuerpo humano desde la perspectiva de una célula. Experiencias posibles gracias a las tecnologías. Eso sí hablamos de lo más avanzado, pero también están presentes en nuestro cotidiano. Vivimos en una época donde estamos a tan solo segundos de poder tomarnos una foto y subirlo a internet. Pero ¿sabes claramente cuáles son los derechos que se resguardan de todo lo que subimos en internet? Es justamente la temática que se abordó en este escenario en el segundo día de Congreso Futuro. Tenemos que lograr en Chile y en muchos otros países es subir a las constituciones y a las legislaciones los derechos digitales que protejan a la ciudadanía. Es que las tecnologías van más rápido que la legislación, de eso no hay duda. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia y los derechos que hemos ganado en la Tierra en el mundo virtual? Congreso Futuro 2023 abrió las puertas a que Chile sea pionero en crear una legislación en el metaverso. Dices, con mis datos no quiero que se haga cualquier cosa porque son personales, el resto de la sociedad, el resto del mundo también quiere reclamar esos derechos. Por tanto, pensamos que toda la regulación que estamos haciendo alrededor de los
límites de la inteligencia artificial o de las nanotecnologías puede inspirar a muchos otros países. Es esencial para los chilenos entender que al moverse a un futuro digital hay amenazas del capitalismo de vigilancia. Más de 100 expositores ponen sobre la mesa las oportunidades y desafíos de al menos los próximos 5 años, trabajo que ya rindió frutos en las versiones anteriores, dejando a Chile como líder en regularización de neuroderecho, democratización del conocimiento 100% gratuita que deja muchos fanáticos. Estoy casi todo el día. ¿Un fan igual de Congreso? Sí. Expectación y mucha fama fuera de Chile. Este congreso, más que el curso Festival de Viña. Poder encontrarnos con gente que está un poco más allá de lo que nosotros podemos entender y aprender de ellos es impagable. No es mi primera vez, me gusta mucho venir a los congresos futuros y esperaba esta versión presencial. No por nada es el evento de divulgación científica más importante de América Latina, donde científicos de alto nivel comparten conocimiento de forma sencilla, cercana, accesible e inclusiva, además buscando la paridad entre las y los expositores. Esta jornada fue el turno de dicotomías de un mundo quebrado, abordando la salud mental post-pandemia y las brechas de las mujeres en ciencias. Usualmente cuando pensamos en la recuperación de la salud mental, pensamos en los tratamientos médicos. Y eso es muy importante, pero también hay que pensar a nivel de comunidad. Hemos progresado en los últimos 25 años, pero es difícil porque el campo científico y esta área en las universidades ha estado por años y en su mayoría dirigida por hombres. Además, se abordó las nuevas formas laborales como el teletrabajo y la educación a través de plataformas digitales. Y prepárese para este miércoles: interconexiones de la vida, secuenciación de la salud y cuidado de los océanos es lo que traerá Congreso Futuro. Por si fuera poco, debido a la alta afluencia de público, se abrieron más cupos disponibles en el sitio web. Y como siempre, para no perderte la semana científica del año, siga la transmisión online. Cuando termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y un capítulo especial de Futuro 360. Así es que no se lo pierdan en esta época de Congreso Futuro, aún más especial las informaciones que tenemos para compartir con ustedes. Martes 17 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.